Un herrero es aquella persona que se dedica a la elaboración de objetos de hierro o acero, utilizando para ello herramientas manuales específicas, tales como la forja, el yunque, el martillo, las tenazas y los moldes para poder doblar, martillar o realizar cualquier otra acción tendiente a darle forma al metal. Pero para poder desempeñarse en podología y herrería y poder elaborar los elementos que éstas requieren, no es suficiente con la base empírica, sino que debemos recurrir a estudiar, a la academia, para afianzar los conceptos, y para esto existen las denominadas clínicas de herrería. Alexi Gutiérrez es cubano y lleva más de 25 años siendo herrador profesional, pero desde muy joven empezó en el mundo de los caballos y asegura que la profesión lo escogió a él. Mi nombre es Alexi Gutiérrez y aunque llevo solamente 24 años en el mundo de los caballos, no, como herrero profesional, en el mundo de los caballos llevo mucho tiempo más porque me crié en una zona ecuestre, en Matanza, Cuba. Pues mis inicios fueron muy humildes y hago hincapié en eso, muy humildes, porque cuando yo comencé a muy temprana edad no tenía el poder adquisitivo. Dado el caso de que mis padres eran emigrantes, no teníamos los poderes adquisitivos para comprar herramientas, entonces todo me lo tuve que costear yo mismo a una temprana edad. Acabado de graduar de la escuela como artista comercial no tenía recursos. Yo mismo me hice mi propio yunque y tenía quizás una o dos herraduras que eran las que iba a utilizar ese día. Así que yo empecé, como decimos en inglés, de cero, ground zero, el primer escalón. Por eso es que soy tan bueno educando, porque no empecé en el quinto o en el sexto, sino que yo empecé en el primer escalón. Por eso cuando yo digo algo sobre la herrería, tengo potestad para hacerlo, porque cuando yo digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. Y como mi pasión siempre ha sido los caballos, quizás producto de mi niñez, y ahora, después que fui herrero por 6 años, me di cuenta de que no era solamente producto de mi niñez, sino que ya lo llevaba en la sangre cuando me enteré que tenía 2 tíos abuelos que eran herreros y yo no lo sabía. 6 años después que yo me hice herrador, fue que me enteré que ya yo tenía familiares que tenían herrería en Cuba, que yo no los conocía. Pero ¿qué me causó el mayor interés sobre los caballos? Instantáneamente quedé apasionado con la geometría y el arte de herrar. Los puntos básicos para hacer un buen herrado es el conocimiento y el respeto, no solamente el conocimiento, sino el respeto a los límites naturales. Pero para conocer o respetar los límites naturales hay que estudiarlos y hay que conocerlos. El fallo más grande de los malos herrados es la ignorancia de esos límites. Por eso estamos nosotros aquí para compartir los límites que ustedes conocen de sus caballos y los límites que nosotros conocemos de los herrados, para que ustedes tengan una amplia vista y un conocimiento amplio. Y le hacemos mucho hincapié, no solamente es importante el conocimiento, sino el respeto después que conocemos esas estructuras, y no comprometer nunca la salud del caballo por los intereses personales. Nunca he podido entender cómo una persona que nunca piensa en el herrado de un caballo pueda decidir cómo ese caballo se herra, cuando yo, que soy un herrador, que estudio constantemente, me educo constantemente, practico constantemente, conozco los límites, respeto los límites, y cómo tal vez un entrenador de caballo pueda dictar el curso a seguir del herrado de un caballo cuando él no tiene los elementos necesarios para hacer decisiones sabias. De la misma manera digo de que nosotros los herradores debemos escuchar a los montadores, incluso ellos son una fuente de conocimiento para nosotros suplir su necesidad con algo muy fundamental, que es el mutuo respeto de los espacios. Si yo llego a una cuadra y un montador insiste, después de esta explicación que yo le doy, en que él es el que dicta el curso a seguir, yo prefiero que otro herrador sea partícipe de ese crimen y no yo. Curtis Burns ha estado toda su vida en el mundo de los caballos de carreras y de espectáculo. Es el creador y diseñador de las herraduras sintéticas para caballos de su propia marca. Breaking point for me was in racing, I originally started out wanting to be a jockey.
Well, I was fortunate enough to do it, but I ate myself out of a job. I got too big, and I started my own racing stable after. And in this period of time, while I was coming up the ranks as an assistant trainer and ending up with my own racing stable, one of the most frustrating parts was getting a good farrier. And if you weren't one of the top elite outfits, it was tough to get somebody good. And my father had been a shoer, and I had enough background in it that I said, you know, I'm going to try this myself because at least I care. And the next thing I know is I had more people wanting me to shoe their horses than to train for them. Doesn't say much for my training. To be good in the horseshoeing world, one, I think you have to have a passion for the animal is number one. And you know, to me, that's where it all starts, is the foundation of the animal. And to me, being able to help them has been one of the most rewarding things. I'm not a veterinarian or a doctor, but when I come in and I work on these horses and I'm able to make them better and better their careers and their life, and a lot of the people surrounded, involved with that animal, how does that not mean a lot to you? Las herraduras son de gran ayuda para los caballos. Hoy en día existe una gran cantidad de diseños y de formas diferentes para cumplir las diferentes actividades a las cuales sometemos al caballo. El señor Curtis Burns quiso compartir con nosotros la tecnología de sus herraduras sintéticas. The reason for me getting into synthetic shoes was one particular horse who happened to belong to a very close friend. And she had a terrible injury to her foot from another loose horse that ran past her and stepped on her foot. And traditionally, I wasn't able to fix her. And what I was doing is I was actually trying to build her foot with glue and replace the foot with glue only, and it would wear out and she was able to stay comfortable. The minute I felt like we were far enough out of the woods to put a regular shoe on her, she would descend again. And so I said to a friend of mine, I wish I could make some kind of little just plastic protection that would hold up long enough for this horse to, you know, be able to train and possibly run. And he said, well, I know a little bit about polyurethane, maybe I can help you. And it just started evolving from there, and it literally, I had never ever intended to start a business making horseshoes. It just kept having success in some of the positions that when I had a horse that wasn't traditional shoeing. I'm very creative, and when I can't get it done, you know, I was looking for something else, and that's basically what happened. And pretty soon my friends wanted a shoe, and their friends wanted a shoe, and the next thing I know is I had a business. The shoe is a urethane that I was able to come up with that as closely mimics the horse's hoof wall as possible. And with the wire inside of it, it makes it to where I'm able to shape that shoe to the individual horse. I make sizes just like traditional shoes and shapes like many traditional shoes. And with the gluing, a lot of times just eliminating the nails alone are very beneficial to a lot of horses. And so that's probably the best way I can describe the shoe. It gives the, also it allows the foot to move independently as if the horse was barefoot. There's a lot of controversy on if that's a good thing or a bad thing. When I go to a lot of clinics and hoof care summits, and they all talk about the dynamics of the foot and preach about it, and then they slap a big stiff piece of metal on the bottom of it to make it all stop happening. And it puzzles me why some of those people can't look at what I'm doing and understand that I'm trying to not get in the way of the biomechanics of the foot in itself. And that's basically what I'm trying to do. I'm trying to make a prosthesis of its own foot. I'm trimming to a healthy, good foot, well balanced, and I'm replacing it with a material that's very similar to his own horse's foot. Probably the main benefits to the shoe are the fact that, again, there's no nails.
The gluing techniques that I've come up with, I feel that I can be able to use less glue and also keep the foot healthier. This foot seems to grow faster with the shoes on because of the flexibility. It seems to stimulate a lot of growth and seems to eliminate a lot of concussion. This is my idea, it's a theory. You know, I've had people say you should do a paper, but there's very difficult for me to do a paper on this shoe because there's a lot of things that happen with this shoe that don't make sense. And I'm not smart enough to figure it out. I just stay out of the shoe's way. Lo que veo yo especialmente aquí en Colombia es que existe una costumbre de herrar el caballo a último momento. Hay una máxima que debemos de respetar, es el lema que yo he compuesto de las 5 P. Previa preparación, previene pérdida perpetua. Es decir, si esperamos a última hora a herrar ese caballo, corríamos el riesgo, y suele pasar, de que podamos lastimar a ese caballo e impedir que ese caballo salga a una clase porque no tenemos tiempo de recuperación. Así que hacer los herrados con anticipación no solamente le quita el estrés al herrador, sino también nos estamos dando un periodo de gracia o un periodo para saber si el herrado que le hicimos fue el más adecuado o no. Muchas veces nos dicen por qué razón es que se herra el caballo. Y hay algunos grupos que dicen de que el caballo nunca se debe herrar. Yo digo de que eso no es verdad. En primer lugar, tengo muchísimas maneras de explicar por qué el caballo sí, no solamente se puede, sino se debe herrar, sino que la protección que nosotros estamos brindando con ese blindaje en hierro al casco del caballo es buena y es adecuada para ello. Lo ideal sería de que él no tuviera herradura, pero también lo ideal sería de que él viviera en un potrero. Y también lo ideal sería de que él no tuviera una montura, no tuviera un freno y no lo machacaríamos 3 o 4 horas consecutivas en un pavimento como el que yo estoy mirando aquí. Eso sería lo ideal. Pero como no le damos la oportunidad al caballo a desarrollarse en su medio ambiente en el que él fue creado para vivir, entonces nosotros tenemos que intervenir y suplir la necesidad de lo que nosotros, o la tarea que nosotros le hemos impuesto al caballo. A temprana edad decidí de que era importante invertir en mi educación primero y en mis herramientas. Empecé invirtiendo en mi educación, asistiendo a eventos sociales de los herradores, y ahí tuve la gran fortuna que en aquel entonces yo pensaba que era suerte, pero ahora me estoy dando cuenta de que no había nada de suerte, sino que había un destino para mí, para llegar a ayudar a otras personas. Y me rodeé, por ejemplo, con personajes como Grant Moon, que fue el mentor principal mío, Edward Martin, que fue una inspiración para mí, y muchísimos otros más que tal vez por el tiempo, Bob Marshall, que fue también una gran persona influenciada en mi carrera. Y entonces cogí ese conocimiento, invertí de mi dinero en herramientas y equipamiento, y entonces eso fue lo que me dio ese segundo escalón. Incluso tengo muchísimas anécdotas. En aquel entonces, igual que ahora, los herradores siempre compraron sus herraduras y no se esforzaban por cultivar lo que es el arte de herrar. Y entonces ellos veían de que yo, debajo de un árbol así muy parecido a este que estamos ahora, yo me ponía con mi yunque y mi fragüita a sacar mis pestañitas, y de vez en cuando pasaban algunos herreros y estábamos en una zona frecuentada por muchos ecuestres, y pasaban los herreros y me decían: ¿para qué tú haces eso? ¿Para qué? Si ya las herraduras vienen con pestañas y estás perdiendo tu tiempo, eso no hay dinero en eso. Y yo siempre decía de que era importante para mí cultivar, porque me gustaba el arte de herrar. Ariel Rodríguez es argentino, es militar, lleva más de 20 años ejerciendo esta profesión y es lo que más le apasiona. Sus amigos no entendían por qué venía a Colombia a este curso. ¿Por qué escogí la profesión? Porque me gusta, me apasiona, me interesa y es infinita, es muy compleja. Uno no para yo que hace 20 años que estoy en esto, no paras de crecer y de aprender cosas constantemente. Porque aparte todos los caballos tienen una conformación del casco diferente y formas diferentes
de sus pasos y bueno, de sus crecimientos en los cascos. Eric Soto, de Guatemala, trabaja en la herrería por herencia familiar. Desde niño le ayudaba a su padre y en su país trabaja con caballos de salto y adiestramiento. Esta profesión la escogí porque mi papá es herrador, lleva 35 años de trayectoria y yo desde pequeño le ayudaba y seguí su camino. Muchas veces uno se frustra cuando algo le sale mal, pero en estos casos, en este caso yo, tengo todo el apoyo de mi padre que todavía erra conmigo, yo tengo la fortuna de errar con él. Y muchas veces le ha tocado a él levantarme la cabeza a mí, que yo soy más joven, tengo toda una vida por delante y él ya va avanzado. Sin embargo, él me ha ayudado y yo se lo agradezco mucho. Y eso es una anécdota que te puedo decir. Es muy bonito trabajar con alguien que te levante cuando vos crees que te salen las cosas mal. En principal, bueno, con mis colegas no entendían cómo me venía tan lejos a realizar un curso, porque por el tiempo, la pérdida de días de trabajo, la parte económica, los gastos y dejar a mi familia, estar lejos de mi hogar. Entonces no comprendían por qué tenía esas ganas de venir hacia acá. O sea, por las ganas simplemente de aprender y seguir acumulando conocimientos con respecto al herraje y por la variedad de gente que hay acá de varios países, quiero seguir aprendiendo. Por eso estoy aquí, porque todos los años necesito nutrirme la cabeza para refrescar la memoria, se adquieren nuevos conocimientos. Aparte que cada país tiene su forma de pensar y su forma de trabajar. Estos eventos le aportan a uno como herrador la ayuda y ver los diferentes tipos de técnicas que traen personas del extranjero, más capacitadas, con más trayectoria, con más estudio que el que nosotros tenemos. Vine a este lugar porque, primero por el renombre de las personas que están dando esta clínica, son muy buenas. Yo las he escuchado y son muy buenas y yo quiero aprender. Vine acá, hasta acá, hice el esfuerzo de venir hasta acá porque necesito aprender lo que ellos tienen para mí. Yo considero que es mejor. El comienzo de todo herrero puede ser empíricamente de la mayoría de herreros, pero cada vez más hay más clínicas, hay más cursos, hay más personas que te pueden ayudar a hacerlo de una manera correcta. Yo pienso que es mejor, empecé es como hayas empezado. Si empezaste empírica o empezaste ya con un curso, con un profesional, nunca tenés que dejar de recibir estos cursos, porque nunca se termina de aprender. La vida es una escuela y te enseña muchas cosas que es posible que no sepas todavía. Hay herreros que tienen 50 años y recién empieza y nunca es tarde para empezar, y desde que vine la verdad que me dejó sin palabras. Y voy a seguir hasta que terminen los niveles. Igualmente voy a seguir, siempre es una constante, esto no para. O sea, los invito a los herradores que recién comienzan a que no se crean que lo poquito que saben es suficiente, nunca es suficiente. Es importante tener en cuenta los conceptos que en muchas ocasiones se adquieren, ya sea por herencia familiar o por conocimientos que a lo largo de los años se adquieren con experiencia. La herrería en caballos es un trabajo duro y que requiere mucha concentración. Un solo error podría dejar cojo un caballo o dejarlo fuera de un evento en un momento determinado, generando lesiones de mayor o menor gravedad. Por esto es necesario recapacitar en el manejo de los caballos cuando erramos y, lo más importante, acudir a estos eventos que son de vital importancia para afianzar los conocimientos y evitar la pérdida de animales. Yo soy Santiago Tobón y los espero en otro Código Equino.